Bueno, el tema del arroz también es tenemos el tema de estadística del arroz un poco más difícil porque si bien es el cultivo que más se siembra en el mundo, pero no tiene mercado, o sea, no cotiza en bolsa, es decir, en ninguna bolsa ha cotizado el arroz y es llamativo porque es un cultivo, ya te digo, donde más se siembra en el mundo. Bueno, la Argentina, como todos sabemos, todo groseramente no hay muchos datos, pero sabemos que últimamente se ha corrido un poco por los costos de producción el arroz, es decir, fundamentalmente vos sabés que el arroz, así en general, sabemos que está en Entre Ríos y está en Corrientes, pero no olvidemos que tenemos arroz en Santa Fe, y tenemos arroz en el Chaco, y tenemos arroz en Formosa, o sea que también hay arroz, pero en general en la superficie mayor obviamente es el litoral, o sea, el norte de Entre Ríos y Corrientes. Ahora, ¿qué pasa? Los entrerrianos tienen un problema de combustible que necesita, no hay, digamos, el agua, necesitan mucho, regar mucho, entonces un costo de producción, no hay electricidad, entonces necesitan ya combustible, alguna experiencia con gas, entonces tienen que correrse y regar, ¿cierto? Fuera de nivel, hacer las famosas taipas, la nivelación, entonces se corre más hacia corriente, donde allá tienen bastante agua y electricidad, entonces los costos de producción son menos. Algunos se corren, algunas arroceras obviamente tienen distinto lugar, en otro epicentro muy importante que es la Ruta 1, o sea, todo lo que bordea el río Paraná, del lado de Santa Fe, llámese San Javier, como cabecera de arrocera, donde hay muchas arroceras de San Javier, Callastá, toda esa zona, la Ruta 1, que va de la ciudad de Santa Fe al puerto de Reconquista, pasando por Helvecia, Callastá, Santa Rosa de Calchine, San Javier, Los Laureles, Román también es una localidad donde hay muchísimas arroceras. Esto es otra zona muy productora de arroz. Y después tiene algo en parte del Chaco, en una zona determinada que se hace arroz, que ahí también nosotros tenemos máquina. El arroz en general también está en manos también es un sector de que no hay mucha empresa arrocera, la mayoría son obviamente son bajo nivelación de terreno, es decir, se prepara el terreno, es un cultivo que se necesita mucho dinero para producir, fundamentalmente para anivelar el terreno, en fin, bueno, todo el tema del riego, en fin, pero obviamente que como contrapartida tiene que ser un cultivo seguro, porque no le va a faltar agua. Entonces todo eso ya implantar arroz cuesta bastante. Es un cultivo a nivel empresarial, como es el del maní, ¿no? Son cultivos empresarial, como también es el algodón. Bueno, nosotros hemos desarrollado una máquina especialmente que anda muy bien, que se ha vendido en la zona del 33 en Uruguay, que también está creciendo, y también ahora hemos sacado un desarrollo nuevo que es el arroz en forma neumática, que prácticamente no hay en la Argentina una máquina que pueda hacer arroz en forma neumática por el costo de la semilla, ¿no? Ya son híbridos, son trihíbridos, en fin, tiene que tirar desde 120 kilos empezaron a tirar hoy 30, 40 kilos. El arroz se siembra como el trigo o como cualquier otro cultivo. Lo que pasa es que se necesita regarlo. Entonces, si vos tenés un lugar donde hay, por ejemplo, en Entre Ríos, digamos, desniveles, tenés que hacer las famosas curvas de nivel, que son las taipas, que contienen el agua para que esté bajo agua siempre el terreno. Y si no, en zonas planas, se nivela el terreno, se siembra en forma normal, como si fuera un trigo, y después se hacen las bateas o determinadas contenciones de agua y se larga el agua, y así se siembra. Cuando le faltan algunos días para cosechar, se retira el agua y se entra con las cosechadoras a cosechar el arroz, ¿sí? Hay muchísimas variedades de arroz en Argentina, hay semilleros que están cerca de Resistencia, Chaco, que producen el trihíbrido con el valor de la semilla, porque el productor cosecha, es como el trigo y la soja, cosecha el grano y después una parte seleccionada se lo guardo para poder multiplicar y cosechar el año que viene. Entonces, ahora están haciendo híbrido donde la semilla comienza a tener un valor
mayores rendimientos, es decir, un montón de... se puede fumigar contra la plaga más importante que el arroz rojo, que es muy difícil separarlo, ¿cierto? Es un gran problema. Entonces ya hoy, con una especie de producto selectivo contra el arroz rojo, pero esa semilla es cara y por ende hay que tirar pocos kilos y por ende se necesita un sistema neumático que nosotros lo hemos desarrollado y bueno, lo estamos promocionando este año en distintos lugares, lo vamos a hacer en Uruguay, en algunos otros lugares, en fin, que es grano a grano, en forma neumática. La ventaja que tiene precisamente es que el productor va a poder bajar de esos 120 kilos o 200 kilos que tira hoy a 30, 40 kilos por hectárea, ¿cierto? Hoy fundamentalmente no lo hace eso porque bueno, esa semilla vale, hay que pagarla, ¿no? El productor hoy como es una semilla que no la paga, que cosecha el año anterior, y bueno, tira 60, 70, 80 kilos, en fin. También es un tema de rentabilidad, hoy por hoy también están afectados con un tema de rentabilidad lo que es el arroz, ¿no? Que se espera que, bueno, que cambie un poco el tema del precio, ¿no? Es muy difícil saber los stocks mundiales o cómo anda, porque ya te digo, es un cultivo que no hay tantos datos muy especiales. Bueno, el productor arrocero no es muy distinto a lo que es otro. Generalmente los productores arroceros buscan precios de máquina, pero lamentablemente todo lo que sea los movimientos en el arroz es tremendo. O sea, las maquinarias terminan las campañas con mucho desgaste, por las taipas, por el ambiente húmedo, toda la maquinaria que trabaja en el arroz es tremendo, todos los años hay que reparar y obviamente sembrador. Entonces, bueno, buscan precio. Nosotros no estamos en esa, estamos en la vereda enfrente. Nosotros buscamos que al productor le dure la máquina y que el mantenimiento sea mínimo. Pero claro, vale mucho más. Entonces estamos entre esa disputa, ¿no? Entre alguien que repara todos los años y nosotros que paga un peso más, pero va a tener una máquina que va a poder mantenerla durante 5, 6 o 8 campañas sin ningún tipo de problema.